Título sugerido bomba. Kerem responde al dardo de Hande, secretos y tensiones en las series turcas Mu S picantes, un análisis profundo. ******. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismes jugosos, dramas intensos y por supuesto las mejores series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha agitado las redes sociales y los foros de fans por igual, la supuesta tensión superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Pero no se preocupen, no solo vamos a hablar de rumores. Vamos a analizar CU superíndice 3 muestras dinúmicas, reales o imaginarias, se reflejan en las series que tanto amamos, explorando los secretos Mu S oscuros y las tensiones Mu S palpables que nos mantienen pegados a la pantalla. Antes de que empecemos, si eres nuevo por AQU, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas con las últimas noticias, análisis profundos y las mejores recomendaciones de series turcas. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar aquí una vez Mood S. Realmente aprecio todo su apoyo. Ahora sin Mood S. preámbulos, vamos a desentrar más menos a este misterio. La pregunta que todos se hacen es, ¿hay realmente tensión superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael despu copyright, S de su relación superíndice 3N? Y si la hay, ¿CU superíndice 3 mo ha afectado esto sus carreras y las series en las que participan? Para responder a esto vamos a analizar algunas de las series turcas Mood S populares, buscando pistas y analizando las dinúmicas entre los personajes que interpretan. Pero antes de sumergirnos en las series, detengámonos un momento para contextualizar la situación. La relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin se convirtió en un fenómeno superíndice 3 meno global durante la emisión superíndice 3N de ******** con diéresis al cap *******. Su romance en la pantalla se extendió superíndice 3 a la vida real, convirtió copyright-dolos en una de las parejas Mood S queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Los fans apodados cariñosamente Anker, vivieron cada momento de su relación superíndice 3N con pasión superíndice 3N, celebrando sus fotos juntos, sus apariciones públicas y cada pequeño más menos o gesto de afecto. La noticia de su ruptura, por lo tanto, fue un golpe duro para muchos, dejando un vacuo en el corazón superíndice 3N de sus seguidores y generando una ola de especulaciones sobre las razones de True S de la separación superíndice 3N. Desde entonces, ambos actores han tratado de mantener un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, enfocándose en sus respectivas carreras. Sin embargo, los rumores y las indirectas han sido inevitables, especialmente en la era de las redes sociales, donde cada publicación superíndice 3N y cada comentario son analizados con lupa por los fans. Y es precisamente en este contexto donde surge el dardo, al que aludimos en el título, un comentario aparentemente inocente, una declaración superíndice 3N ambigua, una publicación superíndice 3N en redes sociales que algunos interpretan como una indirecta dirigida a su expareja. La dificultad radica en discernir la realidad de la ficción superíndice 3N, la intención superíndice 3N del subtexto. ¿Son realmente dardos envenenados o simples coincidencias? ¿Existe una tensión superíndice 3N real entre Hande y Kerem, o es solo el producto de la imaginación superíndice 3N colectiva y el deseo de los fans de ver drama donde no lo hay? Estas son las preguntas que intentaremos responder a Trabu Copyright S del análisis de sus proyectos y el contexto que los rodea. Empecemos con una serie que, aunque no protagonizada directamente por ellos dos, es un ejemplo perfecto de CU superíndice 3 mo. Las relaciones complejas pueden influir en la química en pantalla, ****AUYK101****, o ***amor 101** en Spawn más menos sol. ***AUYK101** es una serie juvenil de drama romántico disponible en Netflix. Los actores principales incluyen a Kubilay Aka, Mert Yazkoylu, Alina Boz, Selat Timpaal e Igrados Pekfailais Yazk. La trama gira en torno a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su querida profesora formando una pandilla para que se enamore del entrenador de baloncesto de la escuela. Lo que la hace relevante para nuestro tema es la dinámica entre los personajes y CU superíndice 3 mo, a pesar de sus diferencias y conflictos, encuentran una conexión superíndice 3N profunda. Esto nos recuerda que incluso en medio de la tensión superíndice 3N, el amor y la amistad pueden florecer.
Un dato interesante es que la serie generó superíndice 3 controversia por la representación superíndice 3N de temas LGBTQ, lo que demuestra que incluso en la ficción superíndice 3N, las relaciones y las representaciones pueden generar debate y tensión superíndice 3N. *AUYK101 demuestra que las complejidades de las relaciones humanas son universales y que la búsqueda de la conexión superíndice 3N es un tema recurrente en las narrativas juveniles. La serie También Copyright N nos recuerda que las diferencias y los conflictos no son necesariamente barreras insuperables, sino oportunidades para el crecimiento y el entendimiento mutuo. Ahora pasemos a una serie que es protagonizada por una figura central en nuestro drama actual, Ande Eru Parrafoel. Hablamos de Senú con diéresis al cap masterisco, o llamas a mi puerta una comedia romántica que catapultó superíndice 3 a Ande y Kerem a la fama internacional. Senú con diéresis al cap masterisco es una comedia romántica turca donde Ande Eru Parrafoel interpreta a Eda YLDZ, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero, y Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto. Debido a un error, Eda pierde su beca y se ve obligada a hacer un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que con diéresis copyright, él le devuelva su beca. Por supuesto, como en toda buena comedia romántica, este falso compromiso termina convirtiendo copyright en algo real. La relevancia de esta serie para nuestro tema es obvia. Fue AQ donde Ande y Kerem se enamoraron, tanto en la ficción superíndice 3N como en la vida real. La química entre ellos era innegable, y esa autenticidad fue lo que cautivó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. El dato interesante es que la serie se vendió superíndice 3 a Mund S de 85 pauses, convirtió copyright 2 en un fenu superíndice 3 menos global. Pero QU copyright pasu superíndice 3 despu copyright, S de que terminu superíndice 3 la serie y su relación superíndice 3 en llegu superíndice 3 a su fin. La serie no solo fue un trampolín para sus carreras, sino que también copyright N Cruz superíndice 3 una base de fans global que sigue de cerca sus movimientos y que todavía anhela una reconciliación superíndice 3N. La memoria de su romance en pantalla y fuera de ella sigue viva en el corazón superíndice 3N de muchos, lo que hace que cualquier insinuación superíndice 3N de tensión superíndice 3N entre ellos sea un tema de gran interu copyright S. Despu copyright S del enorme U con diéresis copyright sito de Senú con diéresis al cap masterisco, ambos actores siguieron caminos separados, tanto profesional como personalmente. Ande ha protagonizado otras series, como Bambai Kabiri un drama policuaco que muestra una faceta diferente de la actriz. Bambai Kabiri es un thriller psicolu superíndice 3 jico donde Ande Eru Parrafoel interpreta a Leila Jediz, una joven fiscal que se muda a una pequeña más menos a ciudad para escapar de su pasado. Ayu se encuentra con Kenan Uzturk, un ambicioso periodista interpretado por Burak Deniz, que sufre de trastorno de identidad disociativo. La trama se centra en la investigación superíndice 3N de un brutal asesinato que destapa oscuros secretos y pone a prueba la relación superíndice 3N entre Leila y Kenan. Esta serie es relevante porque demuestra la capacidad de Ande para asumir roles S complejos y desafiantes, alejándose de la imagen de la dulce Eda YLDZ. Un dato interesante es que la serie aborda temas delicados como la salud mental y la violencia, mostrando una perspectiva seria y madura en la televisión superíndice 3N turca. Bambai Kabiri marca un punto de inflexión superíndice 3N en la carrera de Ande, demostrando que es capaz de interpretar personajes con mayor profundidad psicolu superíndice 3 jica y que dispuesta a asumir riesgos creativos. Este cambio de rumbo es significativo, ya que la aleja de la imagen estereotipada de la comedia romántica y la posiciona como una actriz versátil y con potencial para proyectos ambiciosos. Por su parte, Kerem Bürsin ha continuado trabajando en diversos proyectos, incluyendo series y películas. Recientemente ha estado envuelto en rumores de una posible tensión superíndice 3N con Ande, alimentados por ciertas declaraciones y acciones en redes sociales. Es precisamente AQ donde entra en juego el dardo, al que hace referencia nuestro título. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, muchos fans creen que ciertas indirectas y comentarios de Kerem en entrevistas han sido dirigidos a Ande. Es importante más menos hablar que estas interpretaciones son subjetivas y que no existe una prueba irrefutable de que los comentarios de Kerem es tu copyright N dirigidos a Ande.
Sin embargo, la persistencia de los rumores y la intensidad con la que los fans analizan cada uno de sus movimientos sugieren que existe una percepción superíndice 3n generalizada de tensión superíndice 3n entre ambos. Ahora, vamos a explorar otra serie que, aunque no es tu copyright directamente relacionada con Ande o Kerem, nos permite analizar las dinámicas de poder y las tensiones en las relaciones. Asterisco Fi Asterisco es una serie psicolu superíndice 3 giga de drama que explora las obsesiones, los deseos y las consecuencias de las decisiones. La serie sigue la vida de Cam Mañay, un famoso psicu superíndice 3 logo interpretado por Ozan Guven, que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru, interpretada por Serini Sarkaya. Atrabu copyright S de manipulaciones y juegos psicolu superíndice 3 gicos, Can intenta controlar la vida de Duru y de quienes la rodean. La relevancia de Fi para nuestro tema es que nos muestra CEU superíndice 3 molas dinámicas de poder pueden crear tensión superíndice 3n y conflicto en las relaciones. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición superíndice 3n y la búsqueda de la perfección superíndice 3n, revelando las complejidades de la naturaleza humana. Un dato interesante es que Fi fue una de las primeras series turcas en ser producidas para una plataforma digital, marcando un nuevo camino para la industria televisiva en Turquía. Fi nos recuerda que las relaciones no siempre son idílicas y que pueden estar marcadas por la manipulación superíndice 3n, el control y la obsesión superíndice 3n. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la autonomía y la igualdad en las relaciones, y sobre los peligros de ceder el poder a otra persona. Volviendo al tema de Ande y Kerem, es importante recordar que las relaciones son complejas y que las percepciones públicas a menudo no reflejan la realidad. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es fundamental recordar que ambos son profesionales talentosos que merecen respeto y admiración superíndice 3n por su trabajo. La posible tensión superíndice 3n entre ellos, si es que existe, es un asunto personal que no deberá eclipsar sus logros individuales. Debemos evitar caer en la trampa de romantizar el drama y recordar que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con sentimientos y emociones. Analizar sus carreras y las series en las que participan nos permite ver CEU superíndice 3 molas dinámicas interpersonales, ya sean reales o ficticias, pueden influir en la química en pantalla y en la percepción superíndice 3n del público. Desde las comedias románticas ligeras hasta los dramas psicolu superíndice 3 gicos intensos, las series turcas nos ofrecen una ventana a las complejidades de las relaciones humanas. Finalmente quiero mencionar U con diéresis Ucur o El Pozo una serie de acción superíndice 3n y drama familiar que también copyright N explora temas de lealtad, traición superíndice 3n y tensión superíndice 3n entre diferentes facciones. U con diéresis Ucur sigue la vida de la familia Koupárrafo Oval, que controla el peligroso barrio de U con diéresis Ucur en Estambul. Cuando un nuevo grupo amenaza con tomar el control del barrio, llamado Koupárrafo Oval, interpretado por Aras Bulut y Grado Sinemli, regresa a U con diéresis Ucur para proteger a su familia y a su gente. La serie explora temas de violencia, crimen y corrupción superíndice 3n, pero también copyright N destaca la importancia de la familia, la amistad y el amor. La relevancia de U con diéresis Ucur para nuestro tema es que nos muestra CEU superíndice 3 mola tensión superíndice 3n y el conflicto pueden surgir incluso dentro de las familias unidas. La serie es llena de giros inesperados, traiciones y momentos de gran intensidad emocional, lo que la convierte en una de las series turcas populares de los últimos aún más menos os. Un dato interesante es que U con diéresis Ucur aborda temas sociales importantes como la pobreza, la desigualdad y la lucha contra el crimen, contribuyendo al debate público en Turquía. U con diéresis Ucur es un recordatorio de que incluso las relaciones fuertes pueden ser puestas a prueba por la ambición superíndice 3n, el poder y la traición superíndice 3n. La serie nos enseña más menos a que la lealtad y el amor son valores fundamentales, pero que también copyright N requieren esfuerzo, compromiso y sacrificio. En resumen, hemos explorado algunas de las series turcas populares, analizando CEU superíndice 3 molas relaciones complejas, las dinámicas de poder y las tensiones interpersonales se reflejan en las tramas y en los personajes. Ya sea que hablemos de en U con diéresis al cap y la química innegable entre Ande y Kerem, o de Fi y las obsesiones peligrosas,
las series turcas nos ofrecen una rica variedad de historias que nos mantienen enganchados. Y aunque no podemos confirmar si realmente existe tensiu superíndice 3N entre Hande y Kerem, podemos apreciar su talento individual y su contribución superíndice 3N a la industria televisiva turca. La clave estuvo en disfrutar de su trabajo y en no dejar que los rumores y las especulaciones nublen nuestra apreciación superíndice 3N por su arte. Finalmente es crucial destacar el impacto cultural de las series turcas a nivel mundial. Han trascendido fronteras y se han convertido en un fenómeno superíndice 3N global, conectando a personas de diferentes culturas y creando comunidades de fans apasionados. Este con diéresis copyright cito se debe a la calidad de las producciones, a la riqueza de las historias y a la universalidad de los temas que abordan. Las series turcas nos invitan a reflexionar sobre el amor, la familia, la amistad, la lealtad, la traición superíndice 3N y otros aspectos fundamentales de la condición superíndice 3N humana. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N, CUL de estas series es su favorita. ¿Creen que realmente hay tensión superíndice 3N entre Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.